Ahorita vamos a estrenar los ejes transversales en los programas y creo que los que más se vinculan a esto pues es el de ciudadanía y el otro que va a incluir es el de sustentabilidad. Eso. Entonces ahí tenemos también oportunidad de la interdisciplina, ¿no? Así es. Muy bien, pues adelante. Si Miguel, te cedo los micrófonos, comenzamos, ya estamos grabando para darle inicio a esta sesión número 2 del curso Las Derechas en México. Gracias. Muchas gracias a ti, querido y estimado Jesús Nolasco. Muchísimas gracias a los y las profesoras del Colegio de Ciencias y Humanidades que hoy nos acompañan en esta la sesión de nuestro curso Las Derechas en México, Presencia Histórica y Rearticulación Actual. Muchísimas gracias y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente de hoy, mi compañero y amigo Israel Jurado Zapata, quien es doctor en etnohistoria y es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Junto con Israel, particularmente, y con el doctor John Ackerman, hemos coordinado una serie de libros entre los que destacan los dos que ya les compartimos a través del Drive, ¿no? Este de las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso, y el otro que tiene que ver con las lo que nosotros llamamos en términos generales procedencias y emergencias de las derechas, ¿no? Entonces Israel es un gran estudioso en general de la historia, ¿no? La verdad es que yo le he aprendido muchísimo a mi colega Israel su visión de la historia, no solamente precolombina, que es su fuerte y lo que más le apasiona, sino la historia del tiempo presente. Y cuando empezamos el estudio de las derechas, pues nosotros teníamos claro que si bien íbamos a partir con el contexto actual, que en ese momento, 2021-2022, que hicimos esta investigación, era uno, la llegada de AMLO y la evidente rearticulación de las derechas en el contexto mismo, y dos, las elecciones de 2021, que también eran muy importantes, porque ahí se estaba discutiendo parte del proyecto político denominado desde AMLO y su gobierno como Cuarta Transformación, y por otro lado, ¿no? Desde los grupos opositores, pues el intento de contener ese cambio, de frenar la posibilidad de que continuaran con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y entonces era un momento de disputas muy importantes, que era lo que nos hacía armar nuestras hipótesis de esa rearticulación y de que la derecha iba a iniciar un proceso, ¿no? De mayor presencia. Pero entonces Israel era muy claro en decir, perfecto, este es nuestro punto de partida, este va a ser nuestro momento histórico analítico en donde vamos a acercarnos con observación, con entrevistas y como hacemos nuestros estudios, pero es fundamental, es necesario, es imprescindible un estudio histórico que nos permita comprender que estas derechas, con estas características hoy en día, pues no nacieron ayer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Si bien transformadas, si bien adaptadas o adecuadas a los contextos, a sus realidades, a sus intereses, pues provienen, emergen de distintas coyunturas, de distintos momentos históricos de nuestra realidad. Y para comprender eso, que están presentes, que han sido parte de nuestra construcción como Estado-nación, que han sido parte, nos guste o no, o estemos de acuerdo o no, de las disputas políticas que forman parte de nuestros sentidos comunes, que ya lo decía hace rato la maestra Beatriz, es un concepto muy importante porque finalmente ahí están las narrativas, ahí están los discursos, ahí están los valores, las visiones de sociedad que las derechas han tenido históricamente y que de alguna manera la sociedad abreva, ¿no? De ese pensamiento conservador de la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, o también del discurso que hoy nos quieren presentar, por ejemplo, los empresarios de que son pues, los salvadores de México, ¿no? Los que dan empleo, los que pagan impuestos, por ejemplo. Y así nos podemos ir con distintas narrativas que es importante comprender hoy en día, que quieren legitimar un discurso, una narrativa y moldear un sentido común de los mexicanos, pero esto, visto en clave o perspectiva histórica, de verdad que nos va a dar
un panorama distinto, ¿no? Ya el día de ayer nuestros compañeros Eloy, Laura y Fernando nos daban pues algunos lineamientos para poder comprender en términos más teóricos, más de corrientes, de escuelas, de tradiciones de las derechas, que podemos ir entendiendo por este concepto o este conjunto de fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales asociados al pensamiento y a la acción de las derechas. Entonces el día de hoy tenemos a Israel Jurado, de verdad que le agradecemos muchísimo. Y sin más preámbulo, le daría la palabra recordándoles a los compañeros que se están incorporando y agradeciéndoles y dándoles la bienvenida, que el día de hoy vamos a terminar a las 11:30 debido a que Israel y su servidor tenemos una reunión de nuestro comité editorial de la revista Tlatelolco. Revista, por cierto, a la cual están invitados e invitadas a escribir. Es un espacio abierto, plural, en donde tenemos, además del dossier académico, donde pueden ustedes escribir artículos científicos que se van a un dictamen riguroso, tenemos otros espacios. Uno se llama precisamente disputa por el sentido, y que es de coyuntura y que es donde podemos también realizar breves textos, ensayos de 5, 7 cuartillas sobre temas múltiples, diversos. Tenemos secciones también en donde se aceptan fotoreportajes, en donde se aceptan poemas, cuentos, ¿no? Nosotros creemos precisamente que la disputa por los sentidos, precisamente desde una perspectiva crítica y de izquierda, a la cual al menos yo me adscribo y me sumo, y por supuesto Israel, pues está ahí la disputa. Las revistas tienen que ser también ese espacio, ¿no? Si bien hay o debe haber una pluralidad, pues esto no quiere decir que no haya un posicionamiento, no hay una neutralidad, una fase de neutralidad. Entonces están invitados, ¿eh? Invitadas a escribir en Tlatelolco. Ahí Jesús está compartiendo el video de la sesión del día de ayer también para que nos ayuden a compartirla, para que la puedan ver quizá o compartirla con sus alumnos. Y ahorita enseguida les voy a compartir en el chat el link a la revista Tlatelolco para que la vayan después echando ustedes un ojo y se vayan animando a escribir. Adelante, querido Israel, y muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Miguel. Pues muchísimas gracias a Jesús y a todos los aquí presentes por continuar en esta propuesta de estudio, pues sobre las derechas, ¿no? De estudio multitransdisciplinario sobre las derechas. El día de hoy vamos a ver una perspectiva histórica, pero no se entienda el estudio de la historia de algún fenómeno, grupo, proceso como una sucesión de hechos que representan fechas y personajes que hay que aprender, ¿no? Más bien entiéndase justamente en una dimensión sociológica o de sociología histórica, de antropología histórica, que nos permite contemplar las visiones de algunos personajes que registraron los procesos en su momento. Por lo tanto, todo registro histórico es producto de su contexto, de los objetivos que perseguía el que está haciendo el registro, de su visión del mundo, de qué es lo que a él, en particular a él o a ellos, los que escriben la historia, los que registran la historia, les mueve, les llama la atención para registrar. Es decir, ningún registro histórico tiene la posibilidad de capturar de forma general, global, una visión que involucre toda una serie de visiones, ¿no? Es decir, por un lado, la historia no es el relato histórico, el discurso histórico, para nada es una calca fiel de lo que sucedió, simplemente es la visión de alguien y además es una visión limitada por sus propios recursos, por su propio tiempo, por su propia visión del tiempo histórico y por sus objetivos, es decir, qué lo motiva a escribir, a registrar la historia. Dicho esto, como preámbulo, insisto en la parte de concebir el estudio de la historia como una ciencia complementaria de las ciencias sociales para poder comparar visiones, versiones, contemplar procesos y entender lógicas
que mueven o que están detrás de estos procesos, que subyacen el movimiento de las sociedades para entrar a sus procesos de transformación. Porque bueno, pues partimos también de que ninguna sociedad es estática en el tiempo, ¿no? Van experimentando diversas transformaciones en función de esas lógicas subyacentes que son las que se pueden identificar a través del estudio de la historia, así como de las demás ciencias sociales, ¿no? Entonces, dicho esto, les voy a compartir una pequeña presentación. ¿Puedo compartir? Sí, sí puedo compartir. Sí, Sí, sin no problema. hay problema. Listo, para que nos ayude pues a esta exposición, para que podamos abordar las reflexiones correspondientes a algo que podríamos decir como la procedencia de las derechas en México, ¿no? Así que dentro del marco del curso Las derechas en México, presencia histórica y rearticulación actual, el día de hoy a mí me toca eh, la sesión Las derechas mexicanas, su lucha por el poder y su incidencia social, un análisis histórico. El análisis histórico plantea muchas perspectivas. Aquí este análisis se va a centrar en una idea de procedencias de las derechas y momentos de emergencia de los movimientos de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro de qué grupos o categorías de las derechas vamos a estar hablando el día de hoy para pensar en su historicidad, ¿no? O en sus procedencias históricas. Esto desde la perspectiva de la genealogía histórica Foucaultiana. Entonces tenemos fundamentalmente 4 grupos de derecha. En realidad las derechas son diversas, son complejas, como ya se apuntaba en el curso del día de ayer. Pero aquí vamos a tratar de categorizar a partir de estas propuestas para tener una visión más concreta de sobre qué estamos hablando, porque finalmente tenemos que construir pues estas herramientas para poder pensar esta realidad que estamos tratando de observar y de reflexionar. Entonces, tenemos en primera instancia una derecha que podemos llamarle derechas religiosas, que involucra a la Iglesia Católica y a las iglesias pentecostales, neopentecostales, protestantes, así como a las iglesias de otras religiones que son profundamente conservadoras. En este sentido, podemos pensar en las categorizaciones que nos hacían el día de ayer los compañeros sobre qué se puede entender, cómo se puede entender a la derecha, ¿no? Como justamente estos grupos conservadores. ¿Conservadores de qué? De un orden establecido desde las pautas de la monarquía, de los privilegios ganados por voluntad divina, y eh, ¿cómo decirlo?, de un orden configurado a partir de la cosmogonía religiosa. Por otro lado, tenemos las derechas empresariales, ¿no? Que en ellas podemos pensar en organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal Mexicana y todos estos grupos donde se suelen unir, donde suelen tener sus convergencias de intereses económicos principalmente, los grupos empresariales más fuertes del país. Y también algunos otros grupos empresariales como son los grandes consorcios de comunicación masiva, ¿no? Esto por ejemplificar, realmente dentro de las derechas empresariales hay mucha más diversidad, así como en las otras categorías que aquí estamos señalando. Tenemos también a la derecha política, y aquí puse entre paréntesis a estos partidos en una especie de evolución, si se me permite la expresión, hacia la derecha, ¿no? Es decir, el Partido Acción Nacional sí surge efectivamente como una derecha política, ¿no? Que tiene objetivos muy particulares, entre ellos es contener eh,
nacionalización de bienes, ¿no? Es una derecha eh, expresamente vinculada con el poder empresarial, ¿no? Y sobre todo con la derecha religiosa. El Partido Encuentro Social, que es bastante nuevo, porque en realidad hay toda una historia de partidos de derecha, pero que son fundamentalmente de tintes religiosos, como lo fue el Partido Católico de principios del siglo XX, pero bueno, fue efímero, pero fundamentalmente para que tengamos un referente más claro de quiénes estamos hablando el día de hoy y de quiénes vamos a hacer esta genealogía histórica. Bueno, pues están estos. El PRI, que debemos de reconocer que es una organización política que antes de llamarse PRI surge como una opción socialdemócrata con importantes corrientes de izquierda, pero que se va a ir, podemos considerar derechizando a través de la historia, a través de la relación que va a establecer con la derecha empresarial, y bueno, pues ahora tenemos ya claramente desde que es compenetrado de estos grupos de la tecnocracia neoliberal, bueno, pues completamente un partido a la derecha, ¿no? A pesar de intentar seguir reproduciendo el discurso revolucionario que le funcionó particularmente durante el siglo XX, ¿no? Y aquí, pues, Movimiento Ciudadano, que igual se plantean ellos como una social democracia, pero realmente la relación que tienen con la derecha empresarial, ¿no? Y otros intereses de este tipo más económicos, pues nos permite pensarlo de esta manera, ¿no? Y no puse ahí al PRD, pero finalmente ahí también podríamos considerarlo quizá dentro de esta perspectiva, porque al final de cuentas la ideología de izquierda a partir de la que surge queda desdibujada y terminan defendiendo los intereses de la derecha, los intereses y los candidatos. Y finalmente, la cuarta categoría sería la sociedad civil de derecha, que son distintas organizaciones de la sociedad civil, grupos pro vida, ¿no? Como vemos, están relacionados con las derechas religiosas, están relacionados con las derechas empresariales, como FRENA, el Frente Nacional Anti-AMLO, o si no, toman esta forma de las organizaciones no gubernamentales, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Que se presentan como, pues, apartidistas, ¿no? Como precisamente organizaciones sociales que hacen alguna actividad política, académica, ¿no? Y que se organizan para participar en diversas movilizaciones, ¿no? Pero todos estos grupos, como bien lo mencionaba al principio Miguel Ángel, bueno, pues no surgen ahorita, ¿no? No se inspiran, bueno, sí surgen en tanto a la perspectiva de emergencia, pero no están siendo creadas, pues, en este momento, sino que abrevan de una trayectoria histórica muy importante, que es la que hay que reconocer y que es la que vamos a mencionar el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es esta trayectoria desde la perspectiva histórica? Bueno, más bien, esta trayectoria histórica se va a definir y nos va a permitir identificar las procedencias de estos grupos a través de una visión histórica y procesual a partir de las disputas por el poder político, el poder económico y la producción de las clases trabajadoras, la cosmovisión pensada desde términos religiosos, así como los sentidos y las subjetividades, es decir, cómo la sociedad va a entender el mundo a partir de estos valores, desde la cosmovisión y desde los principios y valores que se comparten, se transmiten de generación en generación, pero que fundamentalmente tienen una matriz religiosa, ¿no? Es decir, los valores del bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal, parten fundamentalmente de un sentido religioso. Y finalmente, desde la disputa por el proyecto de Estado-Nación. Ahora, en este sentido, los grupos que emergen durante los distintos contextos, durante los distintos procesos
políticos, económicos, de la historia reciente del territorio que hoy denominamos México, podemos identificarlos como la procedencia de estos grupos, de estos 4 categorías de grupos de derecha del día de hoy, a partir de estas disputas que planteábamos, porque algunos, más bien la mayoría de los valores que se forjaron en estos tiempos siguen vigentes en estos grupos, ¿no? Y como primer procedencia de los valores y la visión del mundo, así como la idea de Estado o el proyecto de nación que tienen, es precisamente el colonialismo español, ¿no? Y esto no se trata aquí de decir, estigmatizar a unos grupos, ¿no? Sino de desnudar a partir del discurso que ellos tienen hoy en día y de lo que defendieron y expresaron otros grupos anteriores, con los cuales no solo están ligados consanguíneamente, como sería un caso emblemático el del senador Santiago Krill, ¿no? Que es heredero de una dinastía de hacendados del norte de México, que vaya, se hacían de grandes latifundios, ¿no? A costa del despojo de los campesinos y los pueblos indígenas, y bueno, pues hoy vemos que ahora uno de sus descendientes es representante popular, ¿no? Entonces, además de que existe en muchos de ellos este vínculo consanguíneo, también hay un vínculo cultural, social, político y económico. Y en este sentido, el colonialismo español representa esa primer matriz, ¿no? Es un contraste muy fuerte. Esto no quiere decir que en tiempos precolombinos no hubiese habido sociedades estratificadas, por supuesto que lo habría, y había grupos privilegiados entre las sociedades indígenas más estratificadas, pero el colonialismo español va a imprimir una serie de sellos muy importantes en nuestra sociedad, de los cuales, pues de hecho, hoy mismo abrevamos muchos de nuestros valores, aunque estemos muchos de nosotros en procesos de deconstrucción, de descolonización, pero realmente abrevamos fuertemente de lo que se construyó a partir de este modelo de dominación y de explotación que es el colonialismo. ¿Qué abrevamos? ¿Qué abrevamos de ellos entre tantas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, una sociedad de castas que se estableció en aquel tiempo para dividir en grupos socioculturales a una sociedad diversa, que era la sociedad novohispana, y esto vemos su vigencia actual muy claramente, no solo en los medios de comunicación, sino en la misma vida cotidiana, ¿no? Es decir, el racismo que caracteriza a la sociedad mexicana y que es uno de los ejes fundamentales de estos grupos de derecha, aunque suelan negarlos, pero como lo decía el profesor Miguel Ángel, cuando desarrollamos el estudio de las derechas aquí en el programa universitario de estudios sobre democracia, pudimos entrevistar a distintas personas y vemos cómo ellos en su discurso cotidiano, en su visión del mundo, está muy presente las diversas formas de racismo que algunos llaman microracismos o racismos claros y rampantes, pero el punto es que es un aspecto fundamental para ellos, es decir, consideran que la sociedad debe estar claramente dividida por grupos raciales y por lo tanto, bueno, a los cuales están asociadas una serie de privilegios o de no privilegios. Y esto es producto fundamental de un estado de colonialidad. Por otro lado, tenemos el empobrecimiento y los despojos para los pueblos indígenas. Es decir, cuando llegan los españoles, ellos tienen la palabra y los indígenas tienen la tierra, y después de los procesos de invasión y conquista de sus territorios, ahora los indígenas tienen la palabra y los españoles tienen la tierra, ¿no? Esto lo retomé ¿cómo se llaman estas imágenes que luego circulan por internet? Memes creo que les llaman, algo así, pero se me hizo muy, muy curioso
y muy importante como para mencionarlo el día de hoy, porque justamente el proceso de despojo es producto de este sistema de dominación. Y ojo, en ese despojo está uno de los elementos fundamentales que defiende la derecha, que es la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada no existía entre los pueblos indígenas de América. Había otras formas de ocupación y usufructo de la tierra, había privilegios, por supuesto, pero la propiedad privada surge a partir del despojo, de la invasión, el despojo y el exterminio de pueblos originarios. Y eso es lo que defiende, ese es uno de los ejes fundamentales de ellos, defensa de la propiedad privada. También tenemos el subdesarrollo, ¿no? El estado virreinal es uno de estos estados que se llaman estados confesionales, ¿no? Es decir, no había separación entre iglesia y estado, y el modelo casi feudal en el que se desarrollaban las relaciones entre grupos privilegiados estamentos sociales trabajadores o explotados, brindaba, bueno, pues los dividendos necesarios para el Estado, para la metrópoli, ¿no? Y tanto la metrópoli dejó de desarrollarse como también impidió el desarrollo económico del Estado virreinal, mientras las potencias europeas se desarrollaban justamente con este despojo que se hacía de las Américas, ¿no? El llamado proceso de acumulación originaria de capital. Es decir, el desarrollo de las potencias económicas capitalistas es inversamente proporcional al subdesarrollo de los estados en la América colonial, ¿no? Salvo el caso de Estados Unidos, que va a dar un vuelco diferente al resto de los estados coloniales, o más bien de los estados virreinales, en este caso de la América española, y coloniales de la América francesa y de la América portuguesa, ¿no? Y un elemento más a señalar en este periodo es justamente lo que tiene que ver con la religión. Esto va a ser fundamental porque en primer lugar, bueno, esta nueva religiosidad va a justificar, por supuesto, el statu quo, aunque realmente todas las religiones institucionalizadas en sociedades profundamente estratificadas cumplen esa función, justificar el statu quo. Sin embargo, la religiosidad católica que se va a implementar en este periodo va a justificar el statu quo, un statu quo que no se había visto antes en las Américas, que es el de la colonialidad, ¿no? Es una forma de explotación y de subordinación de los estamentos sociales explotados, diferente a los modelos que se habían dado históricamente antes del inicio de la colonización. Esto va a ser fundamental porque es otro de los elementos que siguen plenamente vigentes hasta el día de hoy. Es decir, la Iglesia mexicana, con todos sus privilegios, sigue defendiendo un statu quo frente a amenazas, o a lo que ellos consideran amenazas a ese statu quo, como son los gobiernos socialistas, como es el pensamiento comunista, como es ahora el gobierno pudiéramos llamarle quizá progresista de la Cuarta Transformación, pero que ellos consideran amenazantes a un statu quo, es decir, a una situación, a un estado de cosas previamente existente y establecido por un modelo de explotación que de hecho no ha sufrido grandes cambios, que es una de las propuestas que yo les quiero plantear el día de hoy. No ha sufrido grandes cambios, salvo algunos momentos de ruptura importantes, pero que han sido contenidos. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, finalmente tenemos a partir de eso una serie de elementos que justifican un statu quo y los privilegios de los grupos oligárquicos, ¿no? Blancos, ¿no? Una pigmentocracia construida a partir de una sociedad de castas, ¿no? Y que va a mantener su vigencia durante las siguientes épocas, y de hecho yo me atrevo a decir que hasta se va a profundizar o a exacerbar estos valores, ¿no? Entonces aquí tenemos también parte de la idea de contraste de
esta primera visión de donde proceden estos grupos de derecha, cuando denostan, y eso lo vimos ahora con los resultados de la votación, cuando gran parte de los pueblos en México se vuelcan a darle su voto a una candidatura que sigue pareciendo de izquierda, ¿no? Pareciendo progresista, ¿no? Y que todavía nos falta por definir si realmente se van a decantar por esa eh, tendencia, pero el punto es que los trataron, hoy los trataron de ignorantes. Bueno, de hecho durante toda la campaña se les ha tratado, es más, históricamente a estos grupos se les ha tratado de ignorantes, de salvajes, ¿no? De gente que hay que educar, y que por más que se le eduquen no va a tener la misma educación y nivel de los grupos privilegiados, pero finalmente ese es el objetivo de la colonización: civilizar y evangelizar para quitarle por lo menos lo salvaje a estas personas, aunque de todos modos no van a ser iguales a los grupos privilegiados, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño testimonio de algunos participantes de las marchas de Frena a las que pudimos acudir, y a quienes les preguntábamos sobre personajes históricos que ellos consideraban precisamente iluminadores, ¿no? Del salvajismo que representábamos, ¿no? Agustín de Iturbide, Hernán Cortés, ¿no? Y el caso de Agustín de Iturbide es muy importante por lo siguiente, ¿no? Vamos a un segundo proceso histórico que yo aquí le pongo el colonialismo interno del siglo XIX, que es precisamente a partir de la independencia de México, que ojo, en la hay ahí diversas cuestiones que ponderar para entender el proceso de independencia, ¿no? La primera es que fue impulsada por criollos liberales, ciertamente, ¿no? El cura Hidalgo, el cura Morelos, Allende, ¿no? El militar. Son criollos liberales que tienen una visión del mundo y que se van a enfrentar contra los realistas, ¿no? Que en este caso van a ser como los abuelitos de los conservadores del siglo XIX, los cuales quieren mantener, pues, la sujeción a una corona europea y el estado de colonialidad en el territorio y en sus habitantes. Pero finalmente, los criollos liberales van a ser derrotados y la independencia se va a conseguir garantizando un Estado confesional, es decir, la vigencia, la permanencia de un Estado confesional, que va a ser el primer imperio mexicano, de Agustín de Iturbide, y precisamente él, en su plan de las tres garantías, lo que va a establecer es justamente pues una religión de Estado. Una de las garantías era la religión de Estado, la católica, y esto también no estaba tan en contra con lo que planteaba el propio eh, Morelos en sus Sentimientos de la Nación, que también planteaba que la religión católica era la religión, tenía que ser la religión de Estado, ¿no? Entonces, el punto es que México emerge al concierto de estados nacionales modernos como una monarquía, es decir, la subordinación de los grupos sociales explotados iba a mantenerse, los privilegios de la gente blanca heredera de la hispanidad iba a mantenerse, no se iba a vulnerar, ¿no? Ya la transformación, la rápida, más bien la rápida caída de ese imperio y la transformación de este Estado en una república va a ser producto justamente, bueno, ahora de las disputas que se van a dar entre liberales y conservadores. Pero ojo, aquí también hay que establecer algo muy importante. Aquí no se trata de buenos y malos, ¿no? Aquí más bien lo que yo sugiero es que lo veamos desde una visión de historia social, ¿no? Y en esa visión de historia social nos obliga a identificar un tercer grupo que cuya historia ha sido desdibujada, ha sido relegada por la historiografía oficial, que son los grupos subalternos, las castas explotadas, o bien los grupos campesinos e indígenas que padecían estas disputas entre las élites, en este caso entre las élites liberales y conservadoras, ¿no? Entonces,
por qué la necesidad de esta diferenciación? Porque los liberales tienen un proyecto de nación que es federalista, de apertura de mercados, de término de aranceles y sobre todo de fin de los privilegios de las corporaciones, ¿no? ¿Cuáles son las corporaciones? ¿A qué hace relación esta cuestión de las corporaciones? Son los grupos que se regían bajo sus propios términos, ¿no? La Iglesia Católica era una corporación a la cual ningún juzgado civil podía afectar porque ellos, así cometan la falta donde sea, tienen sus propios juzgados, sus propios sistemas, ¿no? De su derecho canónico y no pueden ser afectados por ningún otro tribunal que no sea el de ellos. Asimismo, los militares, los grupos militares también tenían una serie de privilegios y eran considerados corporaciones por esto. Ahí hay un tercer grupo que era considerada corporación por los liberales, que son los pueblos indígenas, que durante el periodo virreinal, a pesar de los despojos, habían mantenido ciertos niveles de autonomía y autodeterminación, y entre ellos estaba que también dirimían sus problemas y sus procesos en sus propios tribunales con sus propios usos y costumbres, ¿no? Pero lo que más les afectaba a los liberales de esta condición de corporación de los pueblos indígenas y de que se rigieran por sus propios usos y costumbres era la posesión colectiva de la tierra. Es decir, esta situación jurídica de la tierra y de su ocupación impedía su venta como, su enajenación, pues, su venta como un bien mercantilizable, lo impedía. Desde el periodo virreinal lo impedía, aunque realmente para eso también entraron las reformas borbónicas, en la Constitución de Cádiz y todo esto, pero finalmente esto hay que señalarlo, cuando se restablecieron las constituciones, la Constitución Liberal de Cádiz en España, fue cuando por fin la Iglesia y los realistas, al frente de Agustín de Iturbide, vieron la necesidad en hacer la independencia, porque tenían que alejar a lo que entonces era la Nueva España de la operatividad de las constituciones liberales de Cádiz, que iba a afectar los intereses de estas corporaciones, ¿no? Pero claro, ellos lo hacían para defender, aquí esto es clave, los intereses de la Iglesia Católica y de las oligarquías, que estaban distribuidas en las castas militares y en las castas de funcionarios públicos, ¿no? Entonces, fíjense nada más cuál es el origen real del proceso, más bien el motivo real para que se culminara el proceso de independencia, ¿no? Entonces, además de todo este merequetengue, y ustedes me disculparán por esta desbordada, ¿no? De puro hablar, pero un poco también es por la premura del tiempo, pero quisiera no dejar de señalar también la emergencia de las dictaduras militares del siglo XIX, entre las cuales la más famosa es la de Antonio López de Santana, que se daban como una respuesta ante el avance y la presión de los grupos liberales, y se daban como esta respuesta en alianza con la Iglesia fundamentalmente, ¿no? A partir de aquí, la Iglesia va a seguir jugando un papel central en los procesos políticos y económicos de este país, porque están defendiendo sus privilegios, defendiendo las tierras que despojaron en el proceso colonial a los pueblos indígenas, ¿no? Y están defendiendo una serie de estatus, ¿no? Que les tenían con privilegios y distanciados de una idea de igualdad jurídica que planteaban los liberales, ¿no? Entonces, fíjense nada más, ¿no? La Iglesia en contubernio con grupos militares imponiendo la violencia, imponiendo regímenes a partir de la violencia, ¿no? Esto también se va a vincular con las invasiones extranjeras, ¿eh? Esto es muy importante, porque tanto durante la invasión norteamericana como durante la invasión francesa, pues todos sabemos que los grupos eclesiásticos y los llamados grupos conservadores, ¿qué quieren conservar? Los privilegios de las oligarquías y la división racial
de la sociedad, se van a aliar a los invasores extranjeros, particularmente en el 46, la famosa rebelión de los polcos, que llegó, más bien que emergió para minar la organización, emergió en la capital del país para minar la organización de la defensa del país, alentada por la Iglesia, precisamente porque el presidente Valentín Gómez Farías había decretado una ley para expropiar bienes de la Iglesia y que el Estado tuviera recursos para comprar armas y hacer frente a la invasión. Entonces la Iglesia dijo, no, a mí no me van a quitar mis tierras, mis privilegios, mi riqueza, así que genero inestabilidad, ¿no? Y por otro lado tenemos el caso durante la invasión francesa, que por cierto, antes de mencionar, bueno, más bien, lo menciono y recapitulo. Durante la invasión francesa, precisamente, la idea de traer un monarca europeo, de construir una monarquía en México, pues es de los conservadores y en alianza con la Iglesia Católica, que quieren mantener, defender un statu quo heredado de la época colonial, ¿no? Entonces, y que finalmente se van a llevar un revés, porque el emperador Maximiliano resultó más liberal que Juárez, ¿no? Realmente tiene ahí una serie de propuestas, ¿no? Es la primera vez que después del periodo virreinal, es la primera vez que se emiten leyes en lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Para integrar a los pueblos indígenas y señalarles, pues, en sus propias lenguas el plan de gobierno, ¿no? Y esto lo hace Maximiliano, no Benito Juárez. Pero finalmente, por su liberalismo, es que lo van a dejar solo los grupos conservadores y la Iglesia Católica, ¿no? Pero una cosa no quisiera también dejar de señalar, que justo la llamada guerra de reforma o guerra de 3 años es también incentivada por la propia Iglesia Católica, además de los conservadores, ¿no? Que los dos grupos están en defensa de sus intereses político-económicos, oponiéndose a otros grupos que no son ateos, ni maometanos, ni protestantes, son católicos también, ¿no? Es decir, Juárez era súper católico, era súper mocho, ¿no? Francisco Zarco, una serie de personajes ahí liberales, de los más importantes, eran profundamente católicos. El único que salía de este grupo, podríamos decirlo, es el nigromante, Ramírez. Ramírez, el nigromante, es el único que era un verdadero, ¿cómo se dice? Era extremo, pues, ¿no? En su oposición al conservadurismo. Pero los grupos liberales seguían siendo católicos. Entonces aquí el punto es que la Iglesia y los grupos conservadores, que son la oligarquía, que son los dueños de la tierra por despojo, dueños de la tierra por despojo a los grupos campesinos e indígenas, son los que se oponen a las reformas del Estado y los que son capaces de provocar guerras, de incentivar a la gente y meterle miedos religiosos para movilizar grupos a través de la violencia, ¿no? Más bien a través de esta ideología para generar violencia y oposición a estas reformas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión bastante delicada porque aquí entra, por ejemplo, la primera de las grandes intervenciones del Vaticano en la política mexicana. Es decir, cuando ganan los liberales esta guerra de reforma o guerra de los 3 años y se hacen los cambios en la Constitución de 1824 para convertirse en una constitución netamente liberal, el Vaticano no solo se opone y manda una serie de edictos, ¿no? Y de llamados a la población católica a oponerse a las leyes de reforma, sino que además amenazan
y el arzobispo de México y los obispados amenazan a los funcionarios públicos de no jurar la nueva constitución so pena de ser excomulgados. Fíjense nada más el nivel de intervencionismo, ¿no? Y bajeza política de estos líderes, solamente para que no sean expropiadas las tierras, que en ese momento la iglesia es el mayor propietario de tierras en lo que quedaba de México después de la invasión norteamericana, ¿no? Que es la mitad del territorio original, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? ¿De qué viene esa acumulación de tierra? Del despojo de campesinos e indígenas. Y aquí me permito mencionarles esta otra parte, esta otra faceta que les mencionaba desdibujada de la historia social. Es decir, ¿qué ocurre con los pueblos indígenas y los grupos campesinos? ¿Qué ocurre con ellos? Pues están en medio de estas convulsiones, ellos también están tomando las armas y van a tomar las armas tanto contra liberales que también plantean con las leyes de desamortización de bienes eclesiásticos, las leyes de desamortización de bienes comunales de los pueblos indígenas, es decir, ya no pueden defender su tierra como propiedad comunal porque ya no se reconoce esa forma de propiedad. Ahora cada indígena va a ser dueño de su parcela y por lo tanto, en esa individualización del productor está eh, su posibilidad de perecer, de perder su tierra ante los grandes latifundios, con diversos procesos que fundamentalmente los vamos a terminar conociendo como el acasillamiento de peones, ¿no? El endeudamiento de los trabajadores en las haciendas o frente a la iglesia. Entonces, el punto es que los pueblos campesinos indígenas van a tomar las armas contra liberales y contra conservadores, dependiendo. Contra conservadores porque la iglesia, los funcionarios, las oligarquías, los quieren ahorcar económicamente con los costos de todo, con los precios, les cobran la iglesia, por ejemplo, les cobra bautizos, les cobra defunciones, les cobra misas, todo lo cobran, como hoy también, ¿no? Pero en ese momento de formas más abusivas, ¿no? Y por eso se rebelan también contra conservadores estos grupos, ¿no? Entonces aquí no podemos hablar que los liberales son los buenos y los conservadores son los malos, ¿eh? Porque los liberales, con Juárez al frente, tienen una visión de país donde los pueblos indígenas deben de dejar de existir, tienen que pasar por su proceso de mestizaje e incorporarse a la nación, porque si no lo hacen, son vistos como un lastre, ¿no? Entonces, como un lastre para el desarrollo económico del país. Y finalmente, para terminar esta parte del periodo, bueno, pues tenemos el triunfo de una revolución liberal, que es la revolución de Tuxtepec, al frente de Porfirio Díaz, pero que se va a terminar convirtiendo en una dictadura, porque Díaz va a comprender la importancia de mantener la alianza con la Iglesia Católica para la estabilidad del país. Fíjense nada más, la importancia de mantener una alianza de privilegios con las oligarquías conservadoras y la Iglesia Católica solo para mantener la estabilidad del país, que no se había podido lograr, que nunca se había podido lograr hasta ese momento. Por eso le llaman la paz porfiriana, ¿no? Pero finalmente, ¿qué implicó esa paz porfiriana? Precisamente la profundización de un sistema de explotación basado en el acasillamiento de peones, que todos ya sabemos cómo funciona, ¿no? Es decir, con una explotación extrema para los grupos subalternos, un trato, pues peor que feudal, ¿no? Y bueno, que finalmente va a terminar siendo el caldo de cultivo para los grandes procesos de lucha social del siglo XX, ¿no? Pero que finalmente plantea esto que les comentaba, ¿no? La necesidad de una historia social. Finalmente tenemos aquí una idea, si se me permite, el término de colonialismo interno del siglo XX, ¿no? Que precisamente esta forma de categorización la baso justamente en esta idea de historia social, donde más allá de las disputas por el proyecto de nación, más allá de las disputas entre liberales y conservadores,
lo que siempre se mantiene heredado del periodo colonial es precisamente una estructura social donde los campesinos e indígenas son los más desfavorecidos siempre, siempre, en todo momento, son los grupos explotados, son los grupos que utilizan como carne de cañón, y no porque sean tontos y manipulables, ¿eh? Estos son procesos que deben de comprenderse, por qué llegan a participar grupos campesinos, y a veces inclusive aliados de grupos liberales o de grupos conservadores, ¿eh? Pero aliados en función de la defensa de los intereses comunitarios, eso hay que recalcarlo. Pero finalmente cada proceso los ha mantenido en una situación de sujeción, de empobrecimiento, que podemos decir categóricamente lleva 500 años. Es decir, el campesino en el periodo prehispánico no vivía con todos los privilegios, ni mucho menos, pero tampoco vivían, y eso se los puedo asegurar, situaciones de explotación como las conocemos hoy. Sí vivían bajo formas de subordinación, pero no eran procesos de explotación como los que conocemos hoy, porque estos son del tinte colonial, del cariz colonial, que son otras formas de explotación que van acompañadas también de la abyección de los grupos explotados, ¿no? Y esto lo podemos ver como una constante en esta historia, ¿no? Y por eso vamos a entender con mayor claridad a los grupos de izquierda en oposición a las derechas durante el siglo XX, como grupos decantados por una idea de pensamiento de justicia social, ¿no? Porque dicen, es que tanta explotación y tanta miseria de estos grupos, pues no es natural. ¿Cómo si van a seguir defendiendo la iglesia, los empresarios, las oligarquías, todos estos agrupados en también partidos políticos de derecha y sociedad civil de derecha, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí podemos reconocer ya para acercarnos un poco al final de esta exposición, reconocer ahora una nueva disputa dentro del Estado Nacional, que ahora es entre la oligarquía heredera de todo el periodo del siglo XIX y el porfiriato, contra la incipiente burguesía que emerge del norte y cuyo principal dirigente va a ser Francisco I. Madero, ¿no? Que esto va a derivar en el proceso revolucionario, pero como bien lo va a señalar Adolfo Gili, va a terminar como un proceso de transformación social, cultural y política radical, pero va a terminar contenido por estas fuerzas oligárquicas y también por las burguesías revolucionarias del norte, particularmente por el Grupo Sonora, primero encabezado por Carranza y Álvaro Obregón, y finalmente por Plutarco Elías Calles, que va a ser el que va a, por decirlo de alguna manera, consolidar el proceso revolucionario, autodenominándose jefe máximo, y bueno, pues estableciendo lo que ya conocemos como el maximato y este intento de pacificación del país y corporativización, que bueno, esto va a venir ya más con Lázaro Cárdenas, pero es parte todo de un proceso que podríamos identificar como la contención de la radicalidad del movimiento de la revolución. Es decir, por ejemplo, tenemos como uno de sus logros la Constitución de 1917, pero esta no pudo ser aplicada sino después de más de 10 años después, ¿no? Y con grandes costos, ¿no? Como cuando Calles, como aquí se menciona, intenta aplicar una serie de planteamientos de los artículos tercero, quinto, 130 de la Constitución, que tienen que ver con que la Iglesia ya no tenga injerencia en la educación, que la Iglesia Católica ya no tenga eh, la posibilidad de hacer proselitismo, ni fuera de los templos, ni dentro de los templos, que el culto o todo lo relacionado a
a la religiosidad se haga expresamente dentro de los templos, ¿no? Y que también no pueda hacer negocios. O sea, la iglesia todavía en este tiempo seguía haciendo negocios, siendo prestamista, expoliando a los campesinos e indígenas, los cuales cuando no podían pagar perdían la tierra a partir de estos préstamos que hacía la iglesia, que seguía haciendo y que así se condujo durante esos 400 años, ¿no? Entonces, pues buscaba contener eso. ¿Y qué derivó de la oposición a estos mandatos constitucionales? Pues lo que conocemos como la Guerra Cristera, ¿no? Iniciada en 1926, que por cierto, más allá de la complejidad misma del propio proceso, plantea una nueva intervención del Vaticano, ¿no? Donde nuevamente se expresan y llaman a las armas a la población, a los creyentes, les generan una serie de mentiras, manipulaciones con que son el gobierno satanizando al gobierno, ¿no? Haciendo una serie de amenazas, miedos, incentivando el miedo en la población a que ya no va a haber religión, a que ya no se va a poder profesar la fe, cuando es la misma iglesia la que como estrategia manda a cerrar todas las iglesias para generar esta zozobra, ¿no? Y generar el conflicto, ¿no? Entonces, aquí vemos una de las constantes más importantes de los grupos de derecha en su historia, ¿no? El generar malestar, ¿no? El provocar inestabilidad política, el aceptar los intereses diversos de los grupos sociales para llegar, no me gusta la palabra manipularlos, pero finalmente de alguna manera los logran eh, eh, sumar a una serie de procesos que terminan defendiendo los privilegios de los grupos explotadores, ¿no? Entonces, esto es clave para entender las procedencias de estos grupos de derecha que veíamos al principio. Y bueno, pues también, bueno, aquí creo que la iglesia ha jugado un papel central, ¿no? En esta narrativa que les traigo el día de hoy, pero no hay que olvidar aquí los intereses del gran capital, ¿no? El gran capital nacional en manos de la oligarquía y también de la burguesía incipiente que se va a convertir en una fuerza fundamental en el Estado postrevolucionario, ¿no? Y del capital extranjero fundamentalmente en manos de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Que es el que está detrás, junto otra vez con la Iglesia Católica y los grupos de la oligarquía nacional, detrás del golpe de Estado que da Victoriano Huerta a un presidente electo democráticamente, ¿no? Madero. Esto lo podemos seguir viendo en la actualidad, con los golpes de Estado o los fraudes electorales, pero los golpes de Estado que ya le dieron a Evo Morales, que le dieron al presidente de Perú, y bueno, pues, y con todas las estrategias del lawfare que se han desarrollado en otros espacios, como lo que le sucedió a Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Es decir, desestabilizar, generar golpes de Estado, aunque ahora ya son golpes jurídicos, ¿no? Pero finalmente, pues, plantean esto como una estrategia, ¿no? Y bueno, pues tras la consolidación del partido de Estado, después de este proceso revolucionario, vamos a observar nuevamente, y bueno, y después del periodo cardenista, ¿no? Que es un periodo de importantes reformas, de populismo de izquierda, ¿no? De beneficios para las clases trabajadoras, con contratos colectivos, con conquistas laborales. Esto va a empezar a desdibujarse con Miguel Alemán ante la consolidación del partido de Estado gracias a su alianza con las derechas empresariales, o más bien con los grupos empresariales que se van a consolidar como grupos de derecha, en tanto el Estado favorece su crecimiento económico y sus privilegios, ¿no? Entonces, aquí entra nuevamente la mención de que como la iglesia
perdón, la derecha política se va a agrupar en el Partido Acción Nacional, que es el momento de muchos partidos que tienen en su nombre acción en el resto del mundo, que son partidos conservadores ligados a la iglesia y desarrollados para oponerse a las fuertes olas de movimientos obreros y socialistas en el mundo, ¿no? Particularmente en Europa y bueno, en nuestro caso en México, con el cardenismo, que constituyen una amenaza para el desarrollo de la economía capitalista, o según ellos, representan esto. Recordemos que estamos en el periodo entre guerras, cuando van a emerger estos partidos que tienen el mote acción, acción nacional, acción lo que sea, pero es acción, para oponerse precisamente a esos procesos de reivindicación ahora de las clases campesinas y obreras, o sea, de las clases trabajadoras, y sus reivindicaciones de derechos colectivos, ¿no? Bueno, ya para finalizar, nada más aquí unos pequeños mapas donde podemos ver los momentos de grandes coyunturas de las derechas. La guerra cristera, aunque abarcó más territorios, el epicentro estuvo en el Bajío, ¿no? Y en el sur de Zacatecas y Durango, Aguascalientes, por supuesto. Tenemos también después de la Guerra Cristera, el surgimiento de la Unión Nacional Sinarquista, que fue la manera en que la Iglesia iba a seguir procurando tener incidencia política, aunque había perdido la guerra y se había pactado la paz, pues de todos modos ellos no iban a claudicar en su consigna de seguir teniendo injerencia en asuntos políticos, ¿no? Y justo lo podemos ver hoy como herederos de todos estos procesos, el famoso grupo Jung, ¿no? Que tuvo su gran momento en México con las presidencias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, donde funcionarios públicos fueron nombrados funcionarios públicos que estaban directamente ligados a la organización secreta del Jung, ¿no? Y por supuesto generaron una serie de políticas públicas enfocadas desde esta perspectiva. Tenemos también el surgimiento de otras organizaciones de ultraderecha, es decir, radicalizadas, así como estuvo radicalizada la guerra cristera, pues el movimiento cristero. Tenemos a los tecos de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Posteriormente va a ser el Muro, la U, ¿no? Y vamos a terminar con que en 1970 Jalisco se va a convertir para algunos investigadores en el epicentro de la derecha anticomunista en América Latina. Fíjense, en América Latina. Entonces, la importancia que tuvo esta rearticulación de las derechas, que ahí están vinculados los cuatro grupos, la religiosa, la empresarial, la política y la de sociedad civil. Están articulados para financiar estos grupos y tender sus tentáculos por diversos ámbitos de la vida pública y del territorio, ¿no? Y digo, estos son una muestra, porque en realidad son una infinidad de grupos, pero finalmente mencionar la creación del Consejo Coordinador Empresarial, donde en 1975 en Nuevo León, donde hoy se agrupan los empresarios más poderosos del país, ¿no? Entonces, realmente faltan algunas otras diapositivas. Es importante mencionar el neoliberalismo, ¿no? Como una fase culminante del modelo de explotación capitalista, pero finalmente viene planteando una defensa del statu quo. ¿Cuál es ese statu quo? Los privilegios para ciertos grupos que también coinciden en la generalidad de los casos con aspectos raciales, aunque en realidad la cuestión de raza es algo ya obsoleto. Sin embargo, ellos sí plantean, pues, aunque sea de forma subverticia en sus discursos, la importancia de una diferenciación racial entre blancos y morenos, blancos y negros, así como una diferenciación clasista entre
clases burguesas privilegiadas y clases trabajadoras no privilegiadas, ¿no? Y a partir de ahí hacen todo, construyen una serie de discursos, tanto de justificación de sus privilegios como de la opción que le dan a las clases subordinadas para salir de su estado de explotación, como es la idea del emprendedurismo, la meritocracia, la competitividad y toda esta serie de aspectos que se vienen manejando desde la educación, ¿no? Y finalmente eso lo pudimos ver claramente expresado, por ejemplo, en las marchas de estas personas que apoyaban el Frente Nacional Anti-AMLO. Bien, este es la vanguardia de una de esas, de una de esas movilizaciones. Fíjense cómo están claramente presentes los símbolos religiosos abanderando esta vanguardia de la marcha, ¿no? Entonces, estos son los puntos pues que quería compartirles y bueno, creo que le voy a dar fin a esta exposición por la cuestión de tiempo, pero pues les agradezco mucho su paciencia y la atención que hayan mostrado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido y estimado y admirado Israel. Una presentación sumamente interesante y sugerente. Espero así haya sido para todos y todas las profesoras, ¿no? En tanto, además de hacer un apretado recorrido histórico, ¿no? Enfatizando que la historia no es lineal ni evolutiva, pero sí dando cuenta, ¿no? De algunos momentos en donde se pueden identificar esas procedencias de las derechas y emergencias en determinados contextos, ¿no? Creo que es sumamente interesante tu visión, tu aportación y para dar estos 20 minutos que tenemos todavía y que muy generosamente nos da el doctor Israel, pues me gustaría preguntarle a los y las presentes si tienen algunas preguntas o comentarios, ¿no? Creo que sí es importante eh, pues escucharles, ¿no? ¿Qué tanto les significan estos temas? ¿Dónde estaríamos o no de acuerdo, ¿no? ¿Cómo tratarlos con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo tratar estos temas, por ejemplo, de la gran religiosidad en nuestro país, ¿no? Que cuando te entrevistábamos, que por cierto hay que compartir los podcasts, Israel, tenemos también una serie de podcasts en donde hacemos entrevistas a grandes especialistas. Yo recuerdo claramente cómo cuando entrevistábamos al profesor Roberto Blancarte, del Colegio de México, nos decía que efectivamente ahí está una derecha religiosa con fuerte presencia de la Iglesia Católica, pero que más allá de eso nuestra religiosidad era más popular, ¿no? Y una religiosidad en donde muchas veces ese alto clero de la Iglesia Católica, por más que quiere incidir, por ejemplo ahora en las votaciones, para que la feligresía vote en tal o cual sentido, pues esa religiosidad popular es capaz a veces de dejar de lado a ese alto clero, ¿no? No dejarse influenciar del todo y votar a su manera, ¿no? Entonces son temas sumamente interesantes que únicamente digo en voz alta, pero ya tenemos 3 intervenciones y vamos a dejar que los profesores te hagan las preguntas pertinentes. Maestro Humberto primero y después Maestro Samuel. Solo les pediría en la medida de lo posible concreción en su intervención para ajustarnos al tiempo en tanto que el doctor Israel se tiene que retirar a las 11:30. Adelante Humberto, por favor. Sí, muchísimas gracias. Antes que nada, pues felicitar al profesor Israel. Excelente su exposición, muy, muy clara además. Y a mí me gustaría más que preguntar, pues generar algunas aportaciones interesantes que creo que desde la sociedad civil y a propósito de nuestro quehacer educativo, pues hay una Unión Nacional de Padres de Familia que desde las derechas siempre han generado, pues, digamos, propuestas interesantes y otras no tantas, muy conservadoras, para el proceso de educación. Y también me despertó mucho interés esta cosmovisión que nos presenta al final sobre cómo las derechas están permeadas por esta cosmovisión, pero yo me atrevería a decir también las izquierdas. A veces se pierde o se diluye esta cosmovisión tanto en las derechas como en las izquierdas,
y en los personajes políticos, por supuesto. Yo recuerdo, por ejemplo, a Manuel J. Cloutier, cómo manejaba esta cosmovisión, pero también la hacía populista y la acercaba hacia el pueblo, ¿no? Y de esta manera, pues, conjugarlas. Eh, Interesante. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro Humberto. Gracias a ti, maestro, muy interesante. Ahí compartí en el chat que además de esa histórica Asociación Nacional de Padres de Familia que tuvo gran influencia, ahora hay una, ¿no? Un tanto más poderosa que es el Frente Nacional por la Familia. Ahí echen un vistazo. Maestro Samuel, por favor. Sí, buenos días todavía. No sé si me escucho bien. Perfectamente, maestro. Adelante. Bueno, trataré de ser breve por lo del tiempo y también reiterar nuevamente más bien reconocimiento porque no había tenido yo la oportunidad acabo de leer el texto que está programado para el día de hoy y creo que la ratificación de lo que acaba de exponer es el doctor investigador, creo que estoy hablando con ligas mayores, pero sí quisiera vertir algunas reflexiones con respecto, primero, puntualizar algunas cosas que me llaman la atención con respecto a lo que señala en el texto y lo que acaba de exponer. Me parece interesante la manera en que los autores, me parece que es una coautoría es Zaragoza y Zapata, que quiero mencionar por sus apellidos, conciben la Tus historia. servidores, queridos Sí, amigos. Nosotros. pero en particular al profesor dice, partimos de considerar que la historia constituida en discurso es una interpretación del pasado con los valores del presente y con las formas de construcción del conocimiento vigente. En consecuencia, se intentará historiar a las derechas mexicanas como acto fundador de sentido. Y la reflexión aquí es de los historiadores y de los llamados intelectuales muy de moda recientemente a partir del proceso electoral y de los 200 o 250 que apoyaban a la señora X y la contraparte de los 900 o más que apoyaban a la candidata de la Cuarta Transformación, y referirme en particular a la manera en que se aborda la historia, bueno, en el colegio y un poco me regreso un poco de manera muy personal, me interesa cómo bajar este tipo de análisis e investigaciones, digo, reitero, de ligas mayores al nivel de cancha, en alusión al término futbolero, obviamente, de cómo definir y explicarle a los alumnos del CCH, entender y responder el papel de las derechas. Y quiero aludir a una cita que menciona el texto de Octavio Rodríguez Araujo, donde escribe esta es la consulta que le quisiera hacer a Zapata, perdón no recuerdo ahorita el nombre, tengo que lo estoy viendo en mis notas. Octavio Rodríguez Araujo en un libro que escribe Derechas y Ultraderechas en el Mundo, habla sobre la otra cara de la moneda, refiriéndose justamente a su libro de las izquierdas y el izquierdismo y su contraparte, a las derechas y las ultraderechas. Bueno, quiero señalar, porque el día de ayer no tuve la oportunidad, porque me llamó mucho la atención, ahorita ya creo, lo reitero, me parece mucho más claro todavía, el retomar el discurso histórico. Algo que me parece interesante y también lo hago también a manera de aclaración sobre la categoría de genealogía histórica, lo cual dice los autores reconocen la autoría de Foucault como estrategia crítica de análisis. La primera reflexión que me surge es, bueno, ¿cuál diferencia hay con respecto a esta categoría? Dice, el genealogista no se queda con una visión contemplativa del mundo, ni tampoco pretende tomar distancia de él, sino que se involucra en lo que reelabora y conoce. El análisis de procedencia permite articular la historia. La reflexión aquí, y bueno, después retoma lo de la batalla cultural, dice así, otra forma de conocer las trayectorias y continuidades, lo que nos permite hurgar y escudriñar necesariamente sus procedencias y emergencias. Aquí quisiera, bueno, la reflexión es que quisiera que me aclarara qué diferencia hay con respecto a la manera en que se aborda, por ejemplo, en una visión de la historia como proceso que tanto de moda está en el CCH. Y luego, por último, porque si no hay tiempo, me parece sí retomar, y quisiera también preguntarle al doctor,
¿Qué piensas sobre este trabajo de investigación del Fisgón, o Rafael Barajas, que escribe un libro sobre la procedencia, ahorita ya en esta última parte de la exposición que nos hace, sobre la raíz nazi del PAN? Bueno, yo imparto, me quería anticipar antes que de los profesores de historia aquí presentes también, porque en el curso de ciencias políticas se abordan, por ejemplo, los conceptos centrales en el análisis político. Y algo que me llama la atención, o sea, ya al final de cómo se entiende, por ejemplo, lo que son las dictaduras, algunos de los conceptos que se abordan justamente es ese, o estos últimos ya, de lawfare y los golpes blandos y dictas blandas y cosas por el estilo, pero yo quiero referirme al contexto en particular. Si son estas procedencias, o sea, lo que se refiere realmente a este concepto o esta categoría de Foucault, para poder abordar y entender, por ejemplo, la influencia que recibe o qué tan cierto es, porque me llama la atención también que hay algunas referencias ya casi al final de la exposición sobre el origen de la Acción Nacional, el Partido Acción Nacional, donde el Fisgón alude y afirma, ¿no?, de que la raíz, o sea, la raíz nazi, que incluso la embajada alemana se encargaba de distribuir ciertas revistas para poder propagar la ideología nazi aquí en nuestro país, como partido profascista. Y entonces, también, entonces, de alguna manera, rearticular la explicación que se debe de asumir, por ejemplo, en un curso, por ejemplo, de ciencias políticas y sociales, para explicarles a los alumnos la manera en que se entiende el ser de izquierda o de derechas políticamente hablando. No sé si me entender, pero quiero señalar esta frase que utiliza el Fisgón en esta revista. Dice artículos como la revista Futuro o la revista, el periódico El Popular, el periódico La Reacción, que era un periódico pro-nazi, que apoyaba abiertamente a Hitler, a Himmler, a Goebbels, a Hirohito, a Franco, a Mussolini, periódico que asume las tesis antisemitas más rabiosas, y termino con esa alusión porque me parece bastante fuerte, ¿no? Dice en uno de sus artículos, señala, la mentira es el arma ofensiva y defensiva del judío. Para el hebreo, la mentira es lo que al calamar su tinta o lo que al zorrillo su maloliente orina, lo que demuestra lo violento del artículo y de la revista misma. Quiero terminar aquí mi intervención para no abusar del tiempo, porque, bueno, en el curso de ciencias políticas se aborda, por ejemplo, el origen de los partidos políticos. Y a mí me llamó la atención en particular, me puse a hurgar incluso este libro de Octavio Rodríguez Araujo por la referencia que tengo. Yo no sé qué tan cierto sea de que haya sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, además por el origen de los partidos políticos y del propio sistema político de aquí de nuestro país. Hasta aquí quiero cerrar esta intervención y que más bien para Israel, ya los tengo a la vista. Israel Jurado, Gracias, maestro a Samuel, ver si muchas gracias. quisiera complementar un poquito. Gracias, Gracias. Samuel. Pues Israel, rápidamente, tienes ahí unos minutitos para responder sí, estas intervenciones, por favor. muy bien, muy bien. Yo creo que es correcto una perspectiva procesual de la historia, ¿no? Y por otro lado, la propuesta de genealogía histórica tiene una dimensión procesual porque justamente plantea procedencias, ¿no? Es decir, procesos a partir de los cuales abreva una expresión de emergencia de alguna cosa, o sea, puede ser un movimiento de derecha, uno de izquierda, cualquier proceso, cualquier cosa, abreva históricamente de una serie de acontecimientos, pautas, coyunturas, procesos, vaya, ¿no? Que van forjando. Por eso esta mención inicial de que no surgen como de la nada, ¿no? De repente, sino que realmente han estado ahí y la ideología que hoy mueve a todos los grupos, ¿no? Desde los zapatistas de Chiapas hasta las alianzas electorales de derecha,
aunque parezcan estos últimos no tener una ideología muy clara, porque dice, como dicen una cosa, dicen otra, lo cierto es que si se están disputando puestos de elección popular y acceso al presupuesto público, etcétera, pues es porque buscan mantener una serie de privilegios, ¿no? Buscan mantener un statu quo que se formó no solo durante el periodo neoliberal, sino durante los demás periodos que aunque eran estamos hablando del milagro mexicano y del desarrollo, el proceso estabilizador, el modelo estabilizador y sustitución de importaciones, que sí trajo desarrollo para algunos sectores de la sociedad. No hay que dejar de ver dos cosas. Una, que de todos modos todo eso se movió en función de intereses de la burguesía nacional, de los restos de la oligarquía, de los procesos anteriores que seguía presente y seguía manteniendo privilegios e importantes puestos vinculados al gobierno y por supuesto la iglesia como poder fáctico, ¿no? En el siglo XX es donde ya podemos hablar con mayor claridad de poderes fácticos, ¿no? Que están presionando a los modelos políticos, ¿no? Entonces el punto es que me parece que no están opuestas las dos ideas de historia procesual y genealogía, ¿no? Y por otro lado, el trabajo que hace Barajas, pues yo no lo he revisado a profundidad, aunque lo tomamos para este texto, lo retomamos en algunos de sus aspectos. No me atrevería a hacer una crítica de su trabajo, sí en la parte política, ¿no? Pero en la parte como escritor, como historiador, me parece correcto señalar la presencia del fascismo en México, el vínculo del Partido de Acción Nacional con estas ideologías, ¿no? Inclusive el propio José Vasconcelos y esta idea de por mi raza hablará del espíritu y otros aspectos, tienen tintes fascistas, ¿no? Porque ellos finalmente plantean así como ese fascismo, porque además hay distintos fascismos, ¿eh? Pero como plantean como ese fascismo, pues que hay gente que debe mantener sus privilegios y el estatus, ¿no? Es decir, que no debe haber esa igualdad, pero no en términos liberales, ¿no? Sino esa igualdad de clases, de estatus, ¿no? O sea, que es natural la diferenciación social por privilegios. Entonces, obvio, este es un fascismo mexicano, ¿no? Pero que prosperó y sigue prosperando porque hay una serie de valores coloniales de los cuales abrevamos hasta nosotros, los grupos que no somos privilegiados, ¿no? Los que estamos en proceso de reconstrucción, abrevamos de todos esa sociedad de castas y valores racistas y clasistas, ¿no? Por eso México es uno de los países de mayor racismo y clasismo en el orden, ¿no? Y por eso prosperan esa serie de ideas y vemos hoy toda esta serie de expresiones. Pues yo creo que podría ser una pregunta más, ¿no? Del maestro Rogelio Benítez, Miguel, para ya Sí, hacer. claro, sí, por supuesto. Roger, por favor. Buenos días, buenos días. Buenos días. A mí la historia me fascina. Yo no sé por qué no estudié historia. Me gusta leer. Perdón la expresión, aunque mucha gente diga, ¿por qué lees esa porquería? Pues porque me gusta leer y me gusta conocer para criticar, para ser crítico. Entonces, ahorita con todo lo que mencionaban, inclusive de las cuestiones del PAN, etcétera, hace algunos días platicaba lo que sucedió con lo de las votaciones y ahorita que salió Vasconcelos, recuerdo que él fue candidato a la gobernatura de Oaxaca, perdió, le robaron, no sé. Después se exilia, regresa, se lanza para la presidencia. Todo lo que vivió, los puestos que tuvo en la universidad, cómo institucionalizó la educación en México. Bueno, eso es lo que yo leí en el papel. Ahora, no sé realmente por ahí, leyendo por ahí otro libro de Enrique Krauser, no sé, ¿qué es? ¿Qué es? Siglos de caudillos, me parece que era el libro. Es, uf, creo que se lo leí desde que iba en el CCH yo. Recordaba yo cómo va también hablando sobre desde Antonio López de Santa Anna hasta la época posrevolucionaria, cómo se creó el Partido Nacional Revolucionario, etcétera, por ahí.
Y a final de cuentas creo que no aprendemos historia, porque ahorita con todo lo que se dio de Frena, de la coalición, de la marea rosa, etcétera, hay un fenómeno muy especial que creo que desde mi punto de vista se está dando. La juventud, los jóvenes están empezando a emerger, a dar su postura, y creo que en el 29, que fue cuando pasó esto contra López Portes Gil, si no mal recuerdo, el presidente, con el que perdió Vasconcelos, espero que no equivocarme, si no corríjame por favor, pasó eso, y creo que ahí fue cuando aprovechó Gómez Morín para fundar también el PAN, si no mal recuerdo por ahí. Entonces ahorita no sé si se vaya a dar un fenómeno parecido, que sería algo interesante, pero repito, no aprendemos historia o no la leemos, la historia ahí está, pero no la leemos. Y claro, también sabemos que la historia la escriben los vencedores, ¿sí? Pero pues hay que leer de todo para crear uno su propia pensamiento individual y esa crítica sea con base por ejemplo, yo hablo mucho en base a los hechos, a lo que estoy viviendo, a lo que veo. Entonces, bueno, sería una cuestión más allá, repito, que ojalá y como decía por ahí el secretario, hay que leer, el secretario de Educación, hay que leer, pues sí, hay que leer, yo luego les digo a mis muchachos, aunque sea, yo todavía de chiste, pues échense el Calimán, el Memín Pingüín, pero creo ya ni están esos, ¿no? Pero sí hay que leer, ¿sí? Y esa parte también creo que hay que retomarla porque es parte de las habilidades que tienen que llevar los muchachos. Primero que les dé el gusto por leer y después que sean críticos, sobre todo con lo que leen. Y a partir de eso, pues podemos retomar textos. Yo soy del área de experimentales y de matemáticas. Por ejemplo, para enseñar cálculo me gusta mucho que lean la historia de Leibniz y de Newton sobre la disputa del cálculo. El chisme científico a veces es interesante. Pero bueno, son muchas cosas. Nada más eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Maestro Roger. ¿Quisieras hacer algún comentario, Israel, por favor? Sí, gracias, Miguel. Pues nada más como broche de oro. Eh, yo sugiero que se estudie la historia desde una perspectiva que ya propuso Paulo Freire, ¿no? Que es la pedagogía de la memoria histórica. Es decir, se construya un estudio y un análisis de los procesos históricos, como ya lo mencionaba el profesor Benítez, Roger Benítez, que acaba de participar, para que no existan estas lagunas mentales y podamos observar los procesos que luego son cíclicos, ¿no? Justo creo que estamos ante un escenario donde van a resurgir grupos de extrema derecha que ya son llamados neofascistas, ¿no? Y también partidos confesionales. Hubo partidos confesionales durante y después de la revolución, hasta antes de la ley Calles y toda esta disputa en torno a bueno, que derivó en la guerra cristera, ¿no? Y vamos a volverlos a ver, ya hubo un escenario previo que fue la aparición de este personaje Eduardo Verástegui, ¿no? Así súper católico y todo, pero a su vez violento, ¿no? Entonces, estamos repitiendo un ciclo que ya pasó en el periodo entre guerras, cuando surgen los partidos fascistas, en la Europa de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, ante el avance de las organizaciones obreras y los partidos de izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ultraderechas se rearticulan inclusive internacionalmente para oponerse a las conquistas de las clases trabajadoras, ¿no? Y para imponerles nuevamente los modelos de explotación capitalista, del capitalismo salvaje. Y ahora lo estamos viendo de manera similar, aunque yo no veo una real reivindicación de las clases trabajadoras y explotadas en América Latina, pero hay ciertos cambios, ¿no? En la distribución de la riqueza y cierta reivindicación, eso creo que no se puede negar, cierta reivindicación de los grupos subalternos, pero se están rearticulando otra vez estas derechas para imponerse mediante la violencia, como ya lo han hecho, ya lo hicieron en Perú, ¿no? Porque ya vieron cómo en Perú con Pedro Castillo fue por medio de la violencia y masacraron pues a la gente que protestó.
y que era mucha, ¿no? Y que hoy siguen, pues, bastantes tensiones, ¿no? Entonces, pedagogía de la memoria histórica, pero sobre todo pensar en una historia social, es decir, más allá de partidos políticos, izquierdas y derechas, ¿qué pasa con la gente de abajo, con los grupos sociales expoliados, con estos procesos desde abajo, como son los zapatistas de Chiapas, ¿no? Como son las guerrillas, como son toda esta historia permanece en gran medida oculta, ¿no? Eso es lo que construirá verdaderamente una pedagogía de la memoria histórica. No estas disputas de las élites, que si Francisco y Madero y la Revolución y Venustiano Carranza son élites, finalmente son élites burguesas, ¿no? Lo que tenemos que ver es qué ocurre en los procesos con los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y grupos obreros y sindicalistas de estos, durante estas etapas, ¿no? Pues yo con eso me despido, les agradezco mucho a todos y dejo la palabra en nuestro Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, estimado Israel, por compartirnos generosamente tus conocimientos, por el libro, que pues, realmente ahí yo disfruté muchísimo hacer este libro contigo, tú lo sabes, y pues es altamente recomendable, no solamente ese libro, el de Rodríguez Araujo también es bueno, independientemente de si fue profesor o no de AMLO, ¿no? O de Israel, e informarnos, ¿no? Informarnos precisamente para poder nosotros como profesores, profesoras, pues contribuir a la generación colectiva y colaborativa con nuestros alumnos de conocimiento. Pienso que este tipo de elementos, o sea, por ejemplo, el texto del Fisgón es interesante, ¿no? O sea, aunque es hecho desde el periodismo, pero a nosotros una vez que lo invitamos a uno de nuestros coloquios, pues nos narraba un poco cómo llegó a ese libro, ¿no? Y estos tipos de anécdotas pueden ser sumamente interesantes para nuestros alumnos. A ver, esto es lo que se conoce oficialmente del PAN, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Por qué sigue vigente hoy? ¿Por qué esta derrota tan estrepitosa de este partido? ¿Sabe sus orígenes? Y entonces ahí, por ejemplo, cuando el Figón nos dice que él empezó a hurgar en los libros de usado, o en algún momento en alguna librería se encontraba con este tipo de revistas que refería precisamente el maestro Roger y me parece que Samuel, le llamaba la atención, ¿no? Porque ahí se mencionaba al PAN, porque ahí había relación entre personajes que habían fundado este partido y personajes que reivindicaban abiertamente el fascismo en Europa. Entonces, ese tipo de elementos, a partir de una pedagogía de la memoria, pues es una herramienta sumamente poderosa para ir, permítanme la expresión, atrapando o invitando a nuestros alumnos y alumnas al conocimiento de la historia, ¿no? Y a partir de ahí empezar a ver otros momentos históricos, discursos, a ver el PAN propone esto, en fin, solamente estoy pensando un poquito en voz alta para ir cerrando y para dejar algunas ideas que puedan serles de utilidad para su trabajo final, ¿no? El trabajo final que, si bien es requisito para este curso, pues en realidad tendría que ser más bien un compromiso de ustedes, que yo lo sé que lo va a hacer, para poder pues, cumplir con el objetivo de este tipo de cursos de actualización docente y poder ampliar nuestros conocimientos y nuestras estrategias frente a nuestros y nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias, Israel, muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Les recordamos que el día de mañana vamos a tener la sesión titulada Las derechas movimentistas y de la sociedad civil, que ya nos adelantaba un poquito Israel, pero que mañana vamos a hacer énfasis en los grupos del Frena y Provida, y vamos a tener otros dos colegas del PUETS, Isidro Navarro y Roberto Osorio. Entonces estamos seguros que les va a encantar también esta sesión. Por lo pronto les agradecemos mucho su comprensión, habernos ajustado al tiempo y nos vemos mañana. Ahí están las lecturas. Muchas gracias a todos. Buen Un día. abrazo. Saludos, que estén Gracias. bien. Para servirles Hasta Buenas luego. tardes a todos. Gracias, buen día a todos. y revisar nuestra revista. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro Carlos, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias. A ustedes, cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Adiós, Xochitl. Cuídate mucho.